En los sistemas de control de la vida real, no es posible asegurar que una planta o proceso arranquen con condiciones iguales a cero. Ejemplos de sistemas que inician un experimento con condiciones iniciales diferentes de cero se pueden encontrar en los circuitos eléctricos. Imaginemos que tenemos una función de transferencia que corresponde a un circuito eléctrico con resistencias, capacitores e inductancias, e imaginen que el día de hoy quiero medir cómo es la señal de salida de mi circuito y estoy muy interesado en poner atención en cuál será el valor donde inicie la señal de salida. Asimismo, supongan que el día de ayer algunos alumnos estuvieron haciendo experimentación similar a la que quiero hacer el día de hoy y que los capacitores de ese circuito quedaron cargados. Por lo tanto, si yo hoy mido el voltaje de salida del circuito en este momento, el voltaje no será cero, sino un valor del orden de los milisegundos, por ejemplo, 10 milisegundos. Entonces decimos que mi sistema tendrá una condición inicial de 10 milivolts, ya que en el tiempo en que yo inicie mi experimento de poner señal de entrada, el sistema arrancará en un valor distinto de 0 volts. Es decir, arranca con condiciones iniciales diferentes de 0. Esta condición inicial en circuitos eléctricos en general no solo se debe a lo que los capacitores se queden cargados por experimentación previa, sino que también se puede deber a corrientes o voltajes parásitos dentro del mismo circuito. En otros tipos de sistemas, las condiciones iniciales diferentes de cero se deben a múltiples razones que no exploraremos en este video. Otro ejemplo de condiciones iniciales diferentes de cero en un sistema se pueden encontrar en los sistemas térmicos. Imaginemos que la función de transferencia que tenemos por analizar corresponde a un sistema en el cual la señal de salida es la temperatura del agua de un tinaco que empezaré a calentar. En este caso, si yo mido la salida del sistema al empezar a calentar el agua, es claro que la temperatura del agua no iniciará en 0 grados, sino que iniciará en la temperatura ambiente, que supongamos que es de 23 grados centígrados. Entonces diremos que la condición inicial de este sistema es de 23 grados centígrados y por lo tanto la condición inicial del sistema es diferente de 0. Ya que hemos hablado de lo que significa el concepto de una condición inicial en un sistema, a continuación vamos a ver cómo evoluciona o cómo se comportan las señales de salida y las señales intermedias de un sistema cuando los sistemas son estables o inestables. Para esto, consideremos las funciones de transferencia que tenemos a continuación, donde la primera función de transferencia será estable y la segunda función de transferencia será inestable. Comencemos con la función de transferencia estable. Además, como lo que nos interesa evaluar es el comportamiento de la señal de salida únicamente debido a las condiciones iniciales, vamos a considerar que este sistema no tiene entrada, es decir, vamos a tener U de t igual con 0. De esta manera, si por alguna circunstancia el sistema tiene una condición inicial diferente de 0, por ejemplo, una condición inicial de 0.2, y si además estamos diciendo que el sistema va a arrancar en esta condición inicial, en la gráfica podemos poner un punto en t igual a 0 y poner que ahí es donde va a arrancar mi sistema, con una condición inicial de 0.2. Si el sistema arranca en la condición inicial de 0.2 y el sistema es estable, es decir, que todos sus polos se encuentran en el semiplano izquierdo del plano S, entonces la salida de este sistema evolucionará de tal manera que a medida que pasa el tiempo, la señal se dirigirá hacia 0 hasta alcanzarlo a medida que el tiempo va avanzando. Por otro lado, para el caso inestable, de igual manera consideraremos que este sistema no tiene entrada, decimos entonces que U de t es igual a 0. Si por alguna circunstancia el sistema también tiene una condición inicial diferente de 0, también como en el otro, consideramos que tiene una condición inicial de 0.2 unidades, el comportamiento o evolución de la salida, en este caso va a ser distinto. Si el sistema es inestable, es decir, al menos tiene un polo en el semiplano derecho del plano S, entonces la señal después de un tiempo tenderá a dirigirse hacia el infinito de manera exponencial, más o menos de la siguiente forma. Es decir, la señal crecerá indefinidamente. Y no solamente se puede ir hacia más infinito, sino que también puede hacerlo hacia menos infinito de manera exponencial, también creciendo sin límites.
Ahora veremos cómo extender estos conceptos al caso de una representación en variables de estado. Para esto, vamos a analizar el caso de un sistema con tres polos. Y para empezar, consideremos que el sistema es estable. Es decir, que sus tres polos se encuentran en el semiplano izquierdo del plano S. Recordemos que para el caso de una representación en variables de estado, esta ecuación que tenemos aquí es la ecuación característica de este sistema de representación en variables de estado. De nueva cuenta, como lo que nos interesa evaluar es el comportamiento de la señal de salida únicamente debido a las condiciones iniciales, vamos a considerar que la entrada U de t es igual a 0. Entonces, si aquí le ponemos nosotros U de t igual con 0, estaríamos únicamente analizando el sistema para condiciones iniciales. Observen que considerar una entrada igual a 0, el esquema que tenemos aquí en la parte superior puede escribirse como el esquema que tenemos aquí en la parte inferior. Observen que el esquema de la parte de abajo es equivalente al sistema de la parte de arriba cuando U de t es igual con 0. Bajo estas suposiciones y con lo que comentábamos para el caso de la función de transferencia estable, no es muy difícil ver que si la salida tiene una condición inicial diferente de 0, por ejemplo, una condición de 0.1, aquí vamos a graficar la señal de salida, en esta parte de acá vamos a graficarla. Si la señal de salida tiene una condición inicial de 0.1, entonces la salida se dirigirá a 0 a medida que pase el tiempo hasta alcanzarlo, debido a que el sistema es estable. En algunas ocasiones sabemos que la salida del sistema puede estar relacionada exclusivamente con alguna de las variables del sistema. Si consideramos que para este caso la salida es x1, entonces el comportamiento de x1 es exactamente el mismo comportamiento de la señal de salida. Es decir, arranca en una condición inicial de punto 1 y tiene exactamente el mismo comportamiento que y de t. Ahora bien, podemos observar que si el sistema tiene varios estados, como es el caso de este ejemplo, entonces, en realidad los estados pueden también tener condiciones iniciales diferentes de 0. Por lo tanto, consideremos que las condiciones iniciales de x2 y x3 son de 0.2 y de 0.3. Por lo tanto, en T0 pondremos para x2 que arranca en 0.2 y para x3 pondremos que arranca en 0.3. Y bueno, en este caso, lo que vamos a tener es que el comportamiento de estas variables a medida que pasa el tiempo también se dirigirán a 0, dado que el sistema es estable, arrancando o iniciando cada uno en su condición inicial correspondiente. Y aquí para ilustrar que en ocasiones el comportamiento es distinto, bueno, pues voy a variar un poquito la forma en que se comportan estas señales, que es en realidad como ocurre en los sistemas de este tipo. Ahora analizaremos la respuesta de un sistema inestable ante condiciones iniciales diferentes de 0. Ahora estamos diciendo que la representación en variables que tenemos aquí corresponde a un sistema inestable. En particular, en este caso, he escrito la representación en variables de estado extendida. Y como podemos ver, este es un sistema que tiene tres polos, al igual que el anterior. Sin embargo, aquí lo que vamos a notar es que este sistema tiene dos polos estables y uno inestable. Vemos que x2 y x3 son estables y x1 es inestable. Esto lo podemos verificar debido a los signos que tenemos en las retroalimentaciones. Recordemos que esta expresión que tenemos aquí es la ecuación característica que me dice la ubicación de los polos del sistema. De nueva cuenta, vamos a considerar que la entrada es igual a 0, es decir, vamos a escribir aquí U de t es igual con 0. Y como la entrada es igual a 0, el esquema que tenemos en la parte inferior es entonces equivalente al diagrama que tenemos en la parte superior cuando U de t es igual a 0. Con estas ideas y con lo que comentamos para el caso de la función de transferencia inestable, no es muy difícil ver que si la salida tiene una condición inicial diferente de 0, por ejemplo, una condición de 0.1, entonces la salida se dirigirá hacia el infinito, como ya lo habíamos expresado para la función de transferencia. Ahora, para analizar el comportamiento de las variables inestables del sistema, es muy importante ubicar dónde se encuentra el polo inestable en la representación en variables de estado.
Y por eso en este caso hemos propuesto la ubicación de los polos de la siguiente forma. De hecho, como les comentaba, aquí en esta ocasión estamos poniendo la forma desarrollada de la representación en variables de estado y vemos que el polo inestable se ubica a la salida. En este caso, como la salida x1 es exactamente la misma que y de t, vemos que la evolución de x1 de t es exactamente igual a la de y de t. Para una representación de este tipo, veamos que si x2 y x3 tienen una condición inicial diferente de 0, por ejemplo, de 0.2 y de 0.3 respectivamente, entonces el comportamiento de estas variables de estado tendrán el comportamiento ante condiciones iniciales de tipo estable que habíamos analizado anteriormente para sistemas estables. Es decir, para este caso, este sistema arrancará con una condición de 0.2 y en este caso, este sistema, y en este caso esta variable se irá a 0 a medida que el tiempo avanza. De manera similar, para x3 arranca con una condición inicial de 0.3 y a medida que pasa el tiempo, esta señal se va a 0. En este momento seguramente se preguntarán, ¿por qué si el sistema entrada-salida es inestable, los estados intermedios x2 y x3 tienen comportamiento de condiciones iniciales como si fueran estables? Es una duda natural que a continuación explicaremos. Esto tiene una explicación, y esto se debe principalmente a las conexiones que hay entre las dinámicas. Presentamos en este diagrama el mismo sistema que estábamos analizando, pero un poco más grande para que podamos apreciar mejor lo que está ocurriendo. Observen que para el análisis que estamos desarrollando, estamos considerando que U de t vale 0. Entonces, recordemos que aquí en realidad, a través de esta señal, tenemos que U de t es igual a 0 y no está entrando nada. La entrada en realidad no influye en el desempeño de x3. O sea, esta entrada no tiene ninguna incidencia sobre x3. De esta manera, como el polo asociado a x3 es estable, este polo de aquí es estable, entonces la señal se dirigirá a 0 después de arrancar su condición inicial. Pensemos que este sistema tiene una condición inicial de 0.3 y vamos a graficar aquí cómo se comporta el valor de x3. Iniciaría en 0.3 como condición inicial y posteriormente esta señal se iría a 0. Luego, si analizamos a x2, vemos que la dinámica x2 por sí misma es estable. Eso lo podemos ver por el signo que tenemos aquí. Pero adicionalmente a eso, tiene como entrada la señal x3. Vemos que esta señal x3 es la que tiene como entrada, de alguna manera, la incidencia que va a tener sobre x2. Pero x3 es una señal que no afectará al desempeño estable de x2, ya que x3, ya vimos, según la gráfica que tenemos en la parte de arriba, en algún momento se irá a 0. x2 es entonces un sistema que arranca con una condición de 0.2 y entonces, por lo que hemos hablado, también se dirige a 0 en determinado tiempo. Finalmente, como el polo asociado a x1, que es el que tenemos aquí, es inestable, eso lo podemos ver porque este signo es positivo, esta variable crecerá indefinidamente desde 0, independientemente de la entrada que tiene a través de x2, que como ya platicamos es una señal que se dirige a 0 conforme el tiempo avanza, pero esta x1 se dirigirá hacia el infinito porque este estado o este sistema en este punto es inestable. Y entonces tendremos un comportamiento más o menos como el que describimos a continuación. Es una señal que arranca en su condición inicial de 0.01 y se irá hacia el infinito y crecerá indefinidamente. A continuación, analizaremos la respuesta del sistema considerando un sistema inestable, pero considerando que la dinámica inestable ahora se encuentra en otra posición. Observen que ahora el polo inestable se encuentra en el estado x3. Observen que aquí tenemos entonces el signo positivo. En realidad, este ejercicio o este sistema es el mismo que teníamos en el ejemplo anterior, pero ahora el polo inestable quedará en x3 y los polos estables se encuentran en x2 y en x1 respectivamente.
Consideramos nuevamente que U de t es igual a 0 porque estamos analizando la respuesta ante condiciones iniciales. Y en este caso veamos que ante condiciones iniciales diferentes de 0 en el estado x3, en este estado que tenemos aquí, este crecerá indefinidamente hacia infinito, ya que, por un lado, la entrada que tiene no incide sobre el estado, pero el propio comportamiento del polo inestable me va a provocar que esa señal crezca indefinidamente. Entonces, si x3 arranca en una condición inicial de punto 3, entonces el estado x3 crecerá indefinidamente conforme el tiempo avance. Ahora fíjense que a pesar de que x2 y x3 son estables, el comportamiento de x2 y x3 ante condiciones iniciales diferentes de 0 también crecerán indefinidamente, a pesar de que, reitero, estas dinámicas son estables. Y la explicación de este fenómeno radica nuevamente en la interacción de las dinámicas. Vemos que el estado x2 tiene como entrada el estado x3. Observen cómo este estado x2 punto tiene como entrada x3, que finalmente la información que fluye en este punto en algún momento tendrá incidencia sobre el estado x2. De aquí sabemos que x3 crece indefinidamente. Por lo tanto, este crecimiento de x3 afecta el comportamiento de x2, aunque x2 por sí misma sea estable. Y entonces el comportamiento de x2 lo podemos dibujar de la siguiente manera. Este lo vamos a dibujar en esta parte de arriba. El x2 arranca con una condición inicial de 0.2 y debido a la entrada de x3, este sistema también va a crecer indefinidamente. Este efecto se transfiere también a x1, ya que x1 tiene como entrada el x2 que estamos señalando en este momento. Y recuerden que x2 fue afectada por x3 y entonces x1 también crecerá indefinidamente hacia el infinito. Entonces, si dibujamos el comportamiento del estado x1, también tendremos un sistema que arranca con una condición inicial de punto 1 y entonces este sistema también crecerá indefinidamente. Noten que las condiciones iniciales que puse son condiciones iniciales arbitrarias, pero tienen que ser condiciones iniciales diferentes de 0. Como conclusión, podemos determinar si un estado tendrá comportamiento estable o inestable de la siguiente forma. El estado tendrá un comportamiento estable si la dinámica asociada a ese estado es estable y además tiene una entrada cero o bien su entrada es acotada. Es decir, tener una entrada que no crezca indefinidamente hacia el infinito. Por otro lado, el estado que analicemos tendrá un comportamiento inestable si la dinámica asociada a ese estado es inestable o bien si tiene una entrada que crece indefinidamente hacia el infinito. Noten que esto último puede ocurrir a pesar de que la dinámica del estado analizado sea estable. Ya nada más para finalizar, como ejercicio, podrías montar este experimento con MATLAB Simulink y verificar cómo es el comportamiento de los estados ante condiciones iniciales diferentes de 0. Y ahora ya sabrás por qué ocurre esto. Bueno, por mi parte eso es todo. Muchas gracias.